Hey amigos, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de Dialéctica Podcast. Estamos muy contentos y agradecidos por escucharnos. Este es el episodio número 6 y el día de hoy estaremos hablando de salud mental. Quédate con nosotros, no te lo puedes perder. Comenzamos. Perfecto, bueno, pues estamos de regreso en el episodio número 6 de Dialéctica Podcast. Y el día de hoy, a mi izquierda, estoy rodeado, ¿verdad? Y acompañado de grandes amigos. Artur Delgado, amigo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué onda, amigo? Bien. Gusto de estar aquí con ustedes y bueno, vamos a pasarla bien este episodio. Muy bien, bienvenido, amigo. Luis Serna, ¿cómo estás, hermano? Bien, hermano, bien. Contento, algo de nervio, pero bien. Oigan, bueno. ¿no les pasa que la palabra hermano se ha vuelto parte de su normalidad muy cañón? Sí. Pero a veces tienen temor a que la gente lo malinterprete y que se tome en un sentido más religioso. ¿Nunca les ha pasado? Sí. Sí, yo más bien como que creo que ya la palabra hermano no es tan del el diálogo o de las palabras religiosas. Sí. Sino que cualquier persona así... No me da pena decirle hermano a las personas o a los hermanos de la iglesia, ¿no? No, a mí no. Pero, por ejemplo, yo luego tengo conversaciones con personas que no son de la iglesia, que saben que soy cristiano. Okay. Y entonces yo les empiezo, hey, ¿qué onda, hermano? Pero no es como que... ¿Qué onda, bro? ¿Qué onda, bro? Ajá. Sí. Y a veces sí le he tenido que explicar a la No me gente. quieras meter tu religión, te dicen. Sí, aparte ¿Qué onda, hermano? Pero sí es como que, ay, ese temor de espero y no piensen que soy un religiosote, ¿verdad? Que anda por la vida diciéndole a la gente. Hermano, tengo suficientes hermanos como para andar buscando otros afuera. Muy bien. Bueno, pues ya fin de año casi, ¿verdad? Nos quedan 20 días. 20 días. Al día de hoy que estamos grabando esto, grabamos algunos días antes, esto sale el lunes y el día de hoy Cris Carrión no está con nosotros por algunas circunstancias ajenas, esperemos y la próxima semana ya esté con nosotros. Confiamos, esperamos, estamos convencidos de que va a estar con nosotros la próxima semana. Te mandamos un saludo, hermano, donde quiera que estés. Sí, no, en su casa, está en su casa. Entonces, sí. Qué chido, hermano, que pues ojalá la siguiente semana ya pueda estar con nosotros. Y ya 2020 está a punto de finalizar y vienen bastantes preguntas a nuestra mente. La primera de ellas, y es una pregunta recurrente que me he hecho en este último tiempo, ¿será que habrá cosas por las cuales podamos agradecer en este año? Sí, creo que sí hay cosas por las que agradecer. El simple hecho de estar aquí conversando y diciendo esto, creo que es una de ellas. Y creo que cuando se le da la perspectiva correcta, encontramos más cosas, ¿verdad? Y una de ellas es que nos ha hecho voltear a vernos, ¿verdad? A nosotros mismos. Ajá. O sea, como que ser un poquito más introspectivos, ¿no? Sí. Creo que nos ha hecho recordar nuestra fragilidad. Sí. No está mal reconocer que somos frágiles. Creo que eso nos hace sentirnos vulnerables, pero nos hace recordar que dependemos de algo más grande, ¿verdad? De Dios. Entonces, creo que eso sería un buen punto para agradecer el que nos haya ocasionado voltear a ver nuestro interior, ¿no? Sí. ¿Hay algo que han valorado más este año? Claro. En primer lugar, a Cristo, nuestro Señor. Para aquellos que nos escuchan y no están muy familiarizados con con la religión, por así decirlo, bueno, nosotros amamos a Jesús y bueno, personalmente valoro más su persona y su presencia en mi vida, en mi familia. Lo he podido disfrutar y palpar desde otra perspectiva, ¿no? Sí. Entonces, estoy agradecido con él y bueno, por toda la añadidura de que este año ha tenido para conmigo, para mi familia, y aún por el dolor, ¿no? Sí. Porque en medio del dolor y de la tragedia, pues también él nos acompaña y va con nosotros en este camino. Fíjate que yo antes de entrar, ya estamos a punto de entrar, pero una de las cosas que he aprendido a valorar más es como que la compañía o la presencia de las personas. Recientemente me enteré de que una persona conocida que yo considero un amigo falleció
y yo tuve la oportunidad de verlo y platicar con él antes de que falleciera, 1 o 2 semanas antes, fue muy repentino, pero no lo hice. Y eso me trajo bastantes pensamientos a mi mente acerca de lo importante que es poder disfrutar a las personas cuando están contigo, ser maduros en cuanto a no dejar que conflictos crezcan y que se queden estancados, porque digo, ahorita estamos aquí, no sabemos si vamos a estar grabando otro podcast la siguiente semana, no sé, y como que valorar eso y ser un poquito más maduro emocionalmente con las personas y resolver conflictos más rápidos. Sí. Creo que son muchas de las cosas que el 2020 nos ha dejado. Y bueno, pues como usted ya lo escuchó al inicio de este podcast, queremos tocar un tema que es de bastante importancia y es la salud mental. A lo largo de estos 8 o 9 meses ya que tenemos con la pandemia del coronavirus, pues sin duda alguna ha habido daños colaterales, ¿verdad? Las personas no solamente se han visto afectadas de manera física por este virus, sino que también ha venido a retumbar y a recaer en diversas partes de la vida del ser humano. Y una de ellas es las emociones, la mente. Especialistas prevén que una ola o una crisis emocional el siguiente año llegue a la vida de las personas a nivel mundial referente a estos estragos, como consecuencia de estos estragos que el coronavirus vino a dejar. Y esto, como decía Luis al principio, nos hace darnos cuenta de cómo es que estamos por dentro, qué es lo que nos conforma, no únicamente percibir lo que somos externamente, físicamente, sino que nos ha hecho voltear hacia nosotros mismos. ¿Cuáles son las principales características de las problemáticas de salud mental hoy en día? Podríamos empezar definiendo salud mental, ¿les parece? Para más o menos entender de lo que vamos a hablar. La salud mental es, en términos generales, el estado de equilibrio que existe entre una persona y su entorno social y cultural. La salud mental tiene que ver con relaciones sanas, ¿verdad? Con emociones sanas, ¿verdad? Es decir, con todo lo que rodea al ser, ¿verdad? Y que hay un equilibrio entre eso que garantiza su participación laboral, intelectual, ¿verdad? Y de relaciones, como decíamos, ¿no? De alguna forma, de esta manera podemos definir salud mental, ¿no? O sea que tiene que ver no únicamente contigo mismo, sino con los demás. Y algunas características, por ejemplo, pensamos en ansiedad, depresión, algunas características de una persona con problemas de salud mental, ¿qué se les viene a la cabeza? Bueno, como decía Luis, sus emociones están alteradas, hay crisis constante en su vida, o sea, la palabra crisis significa algo que se sale de control, o sea, algo que ya se sale de tu dominio, por así decirlo. Entonces, cualquiera que ésta sea, ¿no? O sea, puede ser algo en tu cerebro, pero puede ser también algo en tus relaciones, o puede ser algo, cosas que, por ejemplo, hay gente que tiene ataques de ansiedad y ni siquiera sabe el por qué, ¿no? Entonces, significa que algo en su cuerpo, en su interior, no está funcionando bien, o en su cerebro no está funcionando bien, ¿no? Entonces, creo yo que la problemática o ciertas cosas están en nuestra mente, pero también a veces están fuera, ¿no? Claro. En lo exterior, en lo externo. ¿Y valdría la pena hablar un poquito acerca del ser tripartito, de cómo estamos conformados? ¿Qué opinas? Sí, claro. Sí, creo que sí es importante, ¿verdad? Porque la clave está en aprender a conocernos, ¿verdad? Y aprender a conocernos tiene que ver en saber de qué estamos hechos, ¿verdad? Que no solamente somos cuerpo, que también somos alma y que somos espíritu, ¿verdad? Lamentablemente esta última parte, pues la más descuidada, la menos importante para la filosofía moderna o humanista, ¿verdad? Que se centra más que nada en la satisfacción de lo físico y del placer físico, y deja muy
aparte o muy olvidado esta cuestión de lo espiritual. Sí. Pero somos más bien conformados por estas tres partes, ¿no? Alma, cuerpo y espíritu. Y con alma pues nos referimos a nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestro intelecto, nuestra voluntad, ¿verdad? Con espíritu pues está ahí la conciencia, el lugar donde Dios habita, donde se comunica con nosotros, ¿verdad? Y por cuerpo pues básicamente lo tangible, lo que vemos, ¿verdad? El cuerpo físico, que aunque cada una tiene su particularidad, no está desconectada una de la otra. Claro. Y que todas forman parte de un solo ser y que todas merecen su cuidado, ¿verdad? Claro, de alguna forma. Por supuesto. Sí, creo que para entender la posición de cada una, a mí me gustaría pues externar esto. Yo creo que la parte espiritual viene a ser la base del ser humano para que las otras dos, tanto la del alma como la física, se mantengan en el lugar correcto. Y quiero leer en Mateo 23:37 y es Jesús, ¿verdad? Respondiendo acerca de cuál es el mandamiento más importante. Y dice así: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, ¿verdad? Este es el primer mandamiento y el más importante. Hay un segundo mandamiento que es igualmente importante. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y yo creo que para que estas dos consecuencias, el amar a tu prójimo y el amarte a ti mismo, pueda ser una realidad, primero tiene que haber un amor propio, algo interno, un aprecio, la autoestima correcta para que entonces de nosotros emane algo hacia los demás. Es muy difícil dar algo que ni siquiera tenemos. Y creo que ahí radica lo importante que es poder tener una salud mental para, como lo decías al principio, no solamente estar bien con nosotros mismos, sino que también poder estar bien con los que hay a nuestro alrededor. Ya mencionamos algunos conceptos que involucran la falta de salud mental, la depresión, la ansiedad, el miedo, el temor y todo esto. Pero ¿qué lo causa, amigos? En esta experiencia del estudio de la palabra y el trabajar con personas y todo esto, ¿cuáles son las causas más recurrentes que encontramos para que una persona tenga problemáticas de salud mental? Primero, como venimos hablando, ¿verdad? Pues es el descuido de lo espíritu, ¿verdad? Cuando, aunque todas las partes son importantes, creo que el mantener un espíritu avivado, sano, conectado con Dios, se va a reflejar en nuestras demás partes de nuestro ser, ¿verdad? Claro. En las demás áreas de nuestro ser. Entonces, creo que el descuidar el espíritu y el descuidar las disciplinas espirituales, ¿verdad? Así y el alimento espiritual va a traer consecuencias a nuestra vida. Como Jorge decía, no podemos dar a otros lo que primero no hemos encontrado en nosotros, ¿verdad? Entonces, eso es importante y esencial. No descuidar el espíritu, ¿no? Creo que ahí empieza mucho. Esa es como una de las primeras causas. ¿Tienes alguna otra en mente, hermano? ¿Alguna causa de las problemáticas de salud mental? Sí, claro. Bueno, la palabra de Dios dice que estamos en un mundo caído, sí. ¿no? Y este mundo caído tiene muchos problemas, ¿no? O sea, Dios, dice la palabra de Dios que Dios lo hizo todo bueno y agradable para que pudiéramos funcionar en armonía, pero el problema es que el pecado ha entrado al mundo o entró al mundo y el pecado es la raíz de problemas emocionales, de problemas, de toda la problemática, ¿no? Entonces, creo que, como decía Luis, o sea, descuidar la parte espiritual, sí. Pero también una mala relación con Dios o una independencia de Dios, ¿no? Entonces, vuelvo a lo mismo. Ahora, vale la pena recalcar que el pecado puede intervenir y ser una raíz de una problemática de salud mental, sí. En dos maneras, ¿no? Cuando tú eres quien practica el pecado, se me viene a la mente un hombre que está engañando a su esposa, ¿verdad? Y que vive en una constante vida de estrés y de ansiedad porque no se ha descubierto. Wow, el pecado le está causando una problemática de salud mental llamada ansiedad. Pero vienen a suceder otras cosas que están fuera de nuestro alcance
ocasionadas por el pecado que nos pueden venir a afectar emocionalmente y mentalmente, que es muy parecido a lo que hablábamos en cuanto al tema de conspiraciones, ¿se acuerdan? Sí. Que decíamos, hay conspiraciones que pues no vas a poder dejar, o sea, que te lleguen, te van a llegar. Claro. Entonces, muy, muy importante recalcar. Se me viene otra característica, otra raíz, perdón, de los problemas de salud mental, y creo que es algo que vivimos de manera muy recurrente, la parte del cansancio. Claro. También en otro episodio hablábamos acerca de las maneras en las cuales podías tú alejarte del pecado, darle la espalda al pecado. Y hablábamos, amigo, acerca de que es bueno vencer el ocio, vencer el ocio, pero no siempre el activismo va a ser una solución viable, porque vas a pasar de estar en el ocio a activarte y después el activismo te va a envolver. Entonces, a lo que voy aquí es, estamos viviendo, incluso ahora con las personas que están trabajando en home office, en su casa, sí. Pareciera que en vez de poder ir a la baja, las energías que las personas invierten fueron a la alta. Sí. Y la falta de descanso produce muchas veces en el corazón, en la vida de las personas, ciertos problemas de salud mental. Claro. Es algo que yo he experimentado y que te lleva a la depresión. O sea, puedes llegar a estar profundamente deprimido, y ya estando en medio de la depresión pueden venir pensamientos bien oscuros a ti, si no lo sabes gobernar. Y es que es bien importante entender, el estómago se puede enfermar. Ajá. O sea, la cabeza nos puede doler. Sí. Nos podemos quebrar un hueso. La mente también se puede enfermar. Sí. O sea, así como... El cerebro como órgano, ¿no? El cerebro como órgano, más bien. Gracias, amigo. Sí, o sea, el cerebro como órgano también se puede enfermar, también puede tener deficiencias, también puede caer, ¿no? Entonces, así como atendemos las áreas del cuerpo, ¿verdad? Dolores de cabeza, ¿verdad? Una cortadura, ¿verdad? No sé, lo que sea. También hay que atender las áreas de problemas. Sí. Claro. Ahora, mentales. es bueno y es correcto entender que todas las enfermedades de la mente como órgano que se conocen como patologías, empiezan como algo primero netamente emocional, ¿verdad? Okay. Entonces, la consecuencia de una patología, la consecuencia de un desbalance químico en el cerebro, es muchas veces por no atender situaciones emocionales a tiempo. No todas las situaciones emocionales van a convertirse en una patología, pero si no se atienden y no se cuidan a tiempo, se pueden convertir en un desbalance químico en el cerebro, y entraríamos en la cuestión clínica, ¿verdad? Claro. De pasar quizá del consejero espiritual o del psicólogo al psiquiatra, donde si ya se requiere de un medicamento para otra vez restablecer la ecualización de los químicos, digámosle así, dentro del cerebro. Pero creo que todo empieza con la emoción, y cuando no se atiende podemos caer en esta cuestión de la patología, de la enfermedad. Entonces tiene un porqué, ¿verdad? Tiene su orden de alguna forma, y debemos de estar atentos a las señales que nuestro cuerpo representa. Porque como lo dijimos al principio, aunque cada área tiene su particularidad, no están desconectadas. Y mi cuerpo muchas veces va a reflejar situaciones que emocionalmente están pasando, que a veces ni siquiera me doy cuenta que están sucediendo. Falta de sueño, excesivo sueño, mucha hambre o muy poca hambre, sudoración, ¿verdad? Dolor de cabeza, exceso de azúcar. Entonces, o ausencia. Ausencia, ajá. Entonces, más bien es estar atento a las alertas que mi cuerpo me manda, que muchas veces tienen que ver con situaciones emocionales, que a veces no somos conscientes, ¿eh? O sea, está esta cuestión del inconsciente de creemos que estamos bien, que no pasa nada, ¿verdad? Pero mi cuerpo me está mandando alertas de que algo emocionalmente no está bien, ¿no? Claro. ¿Será que una pronta atención emocional nos puede evitar llegar a presentar una patología, como dices, Sí, una pronta intervención. Una pronta intervención emocional. No en todo, ¿verdad? Porque obviamente puedes desarrollar gastritis y no necesariamente es algo emocional. Pero bueno, la gastritis sí está bastante conectada, ¿no? El estómago está muy ligado a las emociones, ¿no? Sí. O sea, cuando estás enamorado,
sientes mariposa en el estómago. Cuando estás enojado, sientes agruras, ¿no? El estómago es un receptor de emociones muy... Claro. Perdón. Una pronta tensión emocional puede prevenir alguna enfermedad física. Y el Salmo 32:3 quizá es un salmo que nos ayuda bastante a entender esta parte. Dice, mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumió. Y es un salmo de David, ¿verdad? En alguna otra versión dice, mis huesos se consumieron. Sí. Ahí en ese salmo estamos hablando de la tristeza amartosa, ¿verdad? Que es producto de una falta de confesión, o más bien como que de no confesar un evadir, pecado. ¿no? Ajá, ándale. Evadir. De darle la vuelta. Darle la vuelta al problema. Amartía es pecado. Entonces una tristeza amartosa sería una tristeza producida por un pecado sin confesar, o por una situación emocional sin resolver, ¿no? Ya sea también falta de perdón y todas estas cosas, ¿no? Sí, envejecieron mis huesos, dice la Reina Valera 60. Sí. Es que eso es lo que hace el pecado. O sea, el pecado te acaba, ¿no? Por dentro. O sea, te acaba por dentro y a veces por fuera también, ¿no? O sea, dice, te seca los huesos, porque a veces también por fuera, ¿verdad? A lo mejor alguna confesión a alguna persona y que no hacemos, ¿verdad? Nos va martillando el corazón, ¿no? De tal manera que te va consumiendo, te va acabando por dentro. Así que es importante que, bueno, cualquier persona que nos esté escuchando, o sea, empieces a evaluar un poquito, no te quedes nada más como con escuchar, sino evaluar un poquito cómo está tu corazón, cómo está tu mente, cómo los focos rojos, ¿no? De las alarmas que nos hablaba Luis. Es importante. Sí, y es recientemente hablaba con un chico que me comentaba que tenía ciertos pensamientos complicados de violencia hacia las personas. Y muchas personas que lo han visto le atribuyen a una raíz espiritual. Entonces sucedió algo bien curioso en esa charla que estábamos teniendo. Me empezó a comentar él su día a día, ¿verdad? No, mira, pues yo hago esto, y llegamos a una parte en la cual concluimos que gran parte de su día la invierte en videojuegos. Me empezó a platicar un poquito de lo que jugaba. Después de ahí, como después de 15 minutos, pasó a narrarme un episodio de pensamientos de violencia hacia las demás personas. No sé sinceramente si lo hizo de manera intencional o no, pero yo logré conectar mediante la charla que los términos que él utilizaba cuando se refería al videojuego y cuando hablaba de estos pensamientos de violencia que se venían a su ser eran demasiado similares. Y entonces yo le dije, ¿qué tanto se parece esto que me estás describiendo a cuando estás jugando un videojuego? Y entonces él se quedó así como de, ok. Le dije, mi primera respuesta, mi primera perspectiva ante esto es que no creo que sea algo tanto ligado con espiritual. O sea, en un demonio atormentándote, un espíritu, ¿verdad? Ahí queriendo entrar a ti, poseerte. Yo creo que tiene que ver con algo más de tu voluntad. Le digo, tanto espiritualmente como por tu voluntad, tú tienes que decidir ser libre o no. Y tienes que hacer una lista de cosas, le comentaba yo, que están en tus manos para poder ser libre de esto que mentalmente te está atormentando. Y creo que muchas veces tenemos que ser así de sinceros con nosotros. Si hay ansiedad, si hay estrés, si hay temor, si hay miedo, si hay angustia, busquemos qué podemos hacer, hagamos un checklist de qué podemos hacer de manera intencional para poder ser libres. Y si no lo somos o si no lo logramos, quizá ir a buscar ayuda, ¿no? O sea, no sé, me iría más quizá primero por la parte interna y espiritual de parte del Espíritu Santo, y si eso no sucede, ir de manera inmediata con un especialista. Ya. Sí, eso es importante, aprender a interpretarnos, ¿no? Aprender a interpretarnos, creo que es un reto, y no lo logramos muchas de las veces, el interpretar lo que sentimos, ¿verdad? Y eso es bien importante, el aprender a saber cómo me siento, al expresar mis emociones, porque también es una de las causas que provoca la depresión y la ansiedad, el reprimirme, ¿verdad? Sí. El retraerme. Una situación complicada como un trauma o una discusión, un rechazo, una herida Una pérdida. Una pérdida, claro.
la primera reacción es retraerme, es decir, volverme hacia mí, evitar hablarlo, evitar el decir cómo me siento. El mar de emociones me impide, el mar de emociones que siento me impide el entender cómo me estoy sintiendo y me retraigo. Y eso es lo peor que podemos hacer, porque eso va a desatar en depresión y ansiedad. Claro. Lo que recomiendan los expertos, y me refiero a este psiquiatra, ¿verdad? Boris Cyrulnik, en su libro de Afectos, el alma y las emociones, ¿verdad? La conquista del bienestar, se llama este libro. Habla de que lo mejor en una situación como esa es hablarlo y buscar un compañero, un mentor de resiliencia. Okay. Un mentor de resiliencia es aquel que te va a ofrecer su oído para escucharte, para que no te retraigas y empieces a vaciarte de todo el sentimiento, al momento de estar hablando, empiezas a escarbar dentro de ti, empiezas a experimentar y a reconocer cómo te sientes, y luego esta persona te ayuda a reescribir tu historia, porque las dificultades no se borran muchas veces del cerebro, no se borran del corazón, los traumas no se borran, solamente se reescriben. Es decir, se vuelven a reescribir como la memoria de la computadora, ¿verdad? Hay cosas que no se borran, solamente se les vuelve a escribir encima, ¿verdad? Y tenemos que aprender a reconstruir nuestra propia historia, ¿no? Creo que estamos entrando un poquito más en las soluciones, pero sí tiene que ver con eso de interpretarme, ¿verdad? Y no descuidar lo que, pues el cómo me siento, aprender a hablarlo. Podemos entrar de lleno con la parte de las soluciones. Y fíjate que es bien interesante eso que dices, hermano, porque a veces hemos malentendido el concepto de sacarlo. O sea, puedes sacar lo que hay dentro de ti, pero no significa que sacarlo o que la manera en la cual lo estás sacando sea la forma correcta de hacerlo. Porque hay personas que buscan sacar lo que hay dentro de ellos por medio del alcohol, por medio de la ira, el coraje. Creo que incluso tenemos que ser muy sabios en qué estrategias vamos a utilizar para sacar de nosotros esos sentimientos que hay. Y el compañerismo siempre va a ser algo muy primordial, pero te animamos a algo. Si tú estás buscando una persona en la cual vaciar tus sentimientos, vaciar esta problemática mental quizá por la que estás atravesando, primero que sea alguien maduro, ¿verdad? Que sea alguien maduro, alguien que tú puedas reconocer quizá como una figura autoritaria en tu vida. De autoridad, más bien. De autoridad, perdón. Otra vez, borre ese comentario. De autoridad en tu vida. Autoritaria. Que no te sientas así ahora. Macanazo, ¿no? ¿Qué otra característica tiene que tener una persona con la cual nos vamos a vaciar? Algo que se les venga a la mente. Sí, un profesional de la salud. O sea, por ejemplo, si tú tienes problemas serios con problemas en órganos mentales, por así decirlo, o de la mente, la cabeza, ¿verdad? Ve un profesional, o sea, no vayas y te automediques o hagas cosas así como que... O no vayas a que te barran. Eso, buenísimo, eso iba a decir, sí. O a veces incluso como cristianos, así como que, bueno, no cristianos, pero como en la parte espiritual o religiosa, como el exorcismo, ¿no? Y a veces no se requiere nada de eso, ni desenchamucarte, o sea, lo que requieres es simplemente un medicamento, un tratamiento de parte de un especialista. Entonces, ve y atiende con la persona correcta. ¿Alguna otra idea que se te venga a la mente? De personas de cómo debe de ser esa persona. Porque la neta es que a veces vas con personas para que te ayuden y sales peor, ¿no? O sea, y no necesariamente profesionales. ¿Cuántas veces no te ha pasado que le cuentas un problema a uno de tus amigos, compañeros del trabajo, comadre, compadre? Sales más apedreado. Y sales más apedreado, bro. Así como que, oye, no, pues aguántame. O a lo mejor esa persona termina contándote cómo está y terminas mucho más deprimida. Creo que también aquí tiene que ver mucho cuando nos toca ser oidores. Sí. Hablamos al inicio de que salud mental tiene que ver con buenas relaciones, porque si estoy sano mentalmente voy a fomentar o cultivar buenas relaciones. Y muchas veces, y desafortunadamente, cuando nos encontramos en situaciones difíciles, como el caso que estamos hablando ahorita, depresión o ansiedad, no estamos sanos mentalmente y por lo tanto no hemos cultivado buenas relaciones. Wow. Y con buenas relaciones me refiero a que nos hemos juntado con gente que pues solamente es codescendiente con nosotros, que le interesa pues muy poco nuestra vida, únicamente de parranda, de fiesta, o porque superficial. Y es ahí bajo la presión que mucho sale a flote, ¿no?
hablamos hace un momento, ¿verdad? Sobre la presión de Jesús en el Getsemaní, ¿verdad? O sea, la presión que él humildemente, siendo el Dios del universo, Jesús mismo, reconoció su fragilidad, dijo, me siento morir, me siento triste, oren por mí, ¿verdad? Eso es, Wow. eso es interesante, ¿no? Y cómo esa presión saca de nosotros pues, muchas cosas, ¿no? Y saca a flote esta verdad. No hemos cultivado relaciones buenas ni fructíferas, ¿no? Sí. Ahorita, por ejemplo, hablabas, amigo George, acerca de los amigos que a veces te apedrean, ¿no? O sea, que te dan chicotazos y te dicen... Que te dejan morido. Que te dejan morido. Pero creo que también es bien importante que aprendamos a ser intencionales. O sea, por ejemplo, ustedes son mis amigos, ¿verdad? Y podemos cotorrear y reír juntos, pero a veces, quizá la conversación yo puedo, o sea, cambiarla de un momento a otro drásticamente en el hecho de decir, es que necesito hablar con ustedes seriamente. Claro. Está pasando esto conmigo, ¿no? Entonces, creo que también es ser intencionales, ser más intencionales y menos sentidos. Porque a veces somos muy sentidos y a veces el ser sentidos, es que, o sea, un sentimiento de rechazo. Eso también es resultado de no ser sano mentalmente. Claro. Una persona hipersensible es resultado de no estar sano emocionalmente. Entonces, ser intencional con tus amigos, ¿no? O sea, ser intencional es que necesito de verdad un consejo tuyo. No necesito que me apedrees el rancho. La amistad es importante. Mucho. O sea, muy importante. Entonces, en relación a soluciones para una salud mental, creo que una cosa sería cultiva buenas relaciones. Buenas amistades. Rodéate de gente madura, sana y espiritual. Pero ahora, no cualquier espiritual, porque la palabra espiritualidad también está como un poquito desgastada. El hermano Simón. El hermano Simón puede ser espiritual, ¿verdad? El que barre espiritual, sí. Aquella persona que es muy profunda en sus comentarios puede ser muy espiritual, pero no, vayamos una base sólida, que es la Biblia, ¿verdad? Entonces, un espíritu sano. Un espíritu sano, ¿verdad? Y con espíritu sano nos referimos a una persona que está en paz con Dios, que ha aceptado a Jesús como su Salvador. Que es obediente a la voluntad de Dios, ¿verdad? Que tiene estos principios bíblicos como fundamentos sólidos en su vida, ¿no? Entonces, creo que una de las soluciones para tener una buena salud mental es cultiva relaciones sanas, ¿verdad? Rodéate de gente sana, madura, de buen testimonio, claro. Haz amistades dentro de la iglesia, ¿verdad? O sea, la iglesia es mucho más que el domingo. Claro. En la iglesia es el mejor lugar para cultivar estas buenas relaciones. Yo al día de hoy puedo decir que de mis mejores amigos se encuentran en la iglesia. Algunos están aquí presentes, ¿verdad? Entonces, menos mal. Porque cuando quiero tomar decisiones, como la de comprar un carro, por ejemplo. Buenísimo, sí. Puedo escuchar un buen consejo de alguien que me ama. Ahora, creo que hay diferentes etapas de la vida donde la depresión es más... somos más propensos a deprimirnos. Claro. Hay diferentes etapas de la vida. Creo que, últimamente creo que los niños también entran dentro del sector de la población que se deprime. Y yo creo que mucho de esto tiene que ver con las expectativas, hermano, de lo que hablábamos anteriormente. Las expectativas no cumplidas. ¿Qué tanto juega un papel a la inversa de nuestros jóvenes las redes sociales hoy en día? O sea, el hecho de ver a tanta figura pública siendo, entre comillas, exitosa y no poder llegar al nivel que te muestran las redes sociales, eso puede ser causa de depresión, ¿eh? Claro. O sea, vivir constantemente en una expectativa de derrota. O sea, incluso, ¿verdad? Por ejemplo, se dice por ahí que siempre va a haber alguien mejor que tú. Sí. Entonces, no logras ver lo bueno, por ejemplo, en nuestro caso, que Dios hace en nuestras vidas, en nuestra familia, etcétera, por estar viendo al vecino, por estar viendo incluso tus amigos, ¿no? Y entonces, o estar viendo a otras personas en redes sociales porque redes sociales no va a darte los momentos más tristes. A veces sí. A veces sí, bueno, expresan algunos, ¿verdad? Y hasta creo yo que es parte de lo mismo, ¿no? Del mismo
mover de las redes sociales o de la misma figura pública, pero el tema es que siempre va a haber alguien mejor que tú y tienes que tener una expectativa sana, correcta, de una identidad correcta de quién tú eres en Cristo, de quién tú eres en Dios, ¿verdad? Así que creo que como en la política, las redes sociales, hay una agenda detrás de las redes sociales. Sí. Por ejemplo, si ves si sigues a un Luisito Comunica, que por ejemplo yo lo sigo, te das cuenta y puedes leer en base a sus historias la agenda que hay detrás de. Claro. La agenda de una nueva serie de videos que va a sacar, la agenda que hay detrás de promocionar su marca. Y cuando lo ves con los lentes correctos, quizá esa ansiedad por no llegar a ser quien tú quieres ser puede disminuir porque entiendes el propósito y entiendes el enfoque. Lastimosamente, muchos de los jóvenes, y a veces nosotros hemos caído, se nos olvida que hay alguien queriéndonos vender algo. Sí. Lo hablamos en el episodio del Buen Fin, ¿verdad? Y creo que verlo con los lentes correctos nos va a impedir caer en esta ola de pues falsas perspectivas. Algo de lo que veo también es que cómo evitar la depresión, creo que es entender que la felicidad no lo es todo. Cuando yo entiendo que la felicidad no lo es todo y que los momentos de angustia son parte de la vida, adquiero lo que los psicólogos llaman una mentalidad multifocal. Okay. Es decir, que aprendo a ver el problema de diferentes ángulos. Buenísimo. Y no solamente como una situación que viene a arruinarme la vida, ¿no? Sí. Es decir, que los seres humanos estamos diseñados para vivir en momentos de felicidad y de angustia. Claro. Si viviéramos en una éxtasis constante de felicidad, nos volvemos locos, ¿no? Una excesiva depresión, ¿verdad? De tristeza, pues nos lleva, en casos extremos, hasta el suicidio. Entonces, debemos de aprender y debemos de entender muy bien, que la vida se compone de momentos felices y de momentos tristes. Sí. Que la tristeza muchas veces no es otra cosa más que la oportunidad de valorar los buenos momentos. Este psiquiatra dice, ¿verdad?, que los niños que no sufren cuando son pequeños, es decir, cuando los papás los sobreprotegen demasiado, que nunca se les hace pasar por dificultades normales, es decir, como dejarlos ir a la escuela, que se caigan y lloren un poco y eso, son personas que de adultas no pueden identificarse con el dolor de los demás. No generan empatía. Claro. ¿Por qué? Porque como no han sufrido, no saben cómo se siente el sufrimiento en el corazón de los otros y les cuesta proyectarse en la vida de los demás para entender cómo se sienten los demás. Claro. Y estamos criando de alguna forma los psicópatas del futuro. Entonces, el dolor es parte de una sanidad emocional. El dolor es parte de la sanidad emocional cuando aprendo a ver que ese desierto, vamos a utilizar ese lenguaje religioso, ¿verdad? Espiritual. Cuando ese desierto me ayuda a valorar el agua, que en momentos de mucha abundancia le pierdo el sabor. Y es en la sequía cuando valoro ese trago de agua otra vez, ¿no? Entonces, creo que la sanidad emocional depende también mucho de entender que el sufrimiento es parte de la vida. Claro. El tratar de construir una vida de pura felicidad y erradicar la tristeza de mi vida me va a hacer tener expectativas muy altas de un mundo donde hay factores internos y externos que me pueden hacer caer en la tristeza. Entonces, creo que eso mucho depende de la sanidad mental. Y la cultura que vivimos, muy humanista, todo lo que te venden y todo lo que te tratan de enseñar es no sufras, ¿verdad? Compra esta cacerola y no sufrirás. Compra este champú y no sufrirás. Compra esto para que no sufras, ¿no? Y creo que eso nos lleva más a enfermarnos emocionalmente, porque definitivamente vendrán situaciones complicadas, vendrán situaciones difíciles en la vida. Y debo de entender que estos sinsabores son parte de la existencia del ser humano, ¿no? Es que experimentar el dolor vendría a ser como una solución anticipada. Sí, o sea, dejar que la persona experimente el dolor le va a evitar caer en este tipo de frustraciones. Otra solución que se me viene a la mente para poder enfrentar algunas quizá problemáticas emocionales, mentales, es el descanso. Habíamos hablado de que el activismo es algo que lo ocasiona, pero yo creo que necesitamos darnos la oportunidad de descansar, de poder regresar a ese mandamiento
que está escrito en la palabra, que es el descanso, el poder tomar un día a la semana para poder descansar tu cuerpo físico, pero también tu mente, tu espíritu, tu alma. Poder tomar un momento en el cual puedas quizá dormir, ¿verdad? Esto es bíblico, despertarte, comer, volver a dormir y así sucesivamente en una temporada en la cual tú puedas reponerte físicamente y emocionalmente, porque muchas veces nuestro cerebro está tan a 1000 kilómetros por hora y no nos acordamos que para funcionar de manera correcta tenemos que descansar. Sí. Quisiera aterrizar nada más esa idea que se quedó un poquito inconclusa, que hay etapas de la vida, hay edades en las que somos más propensos a caer en depresión. Los especialistas de la salud, como psiquiatras y psicólogos, recomiendan, ¿verdad?, que para mantener una mente saludable y prepararte para vivir una vejez sana emocionalmente, ellos recomiendan ejercitarte mucho, por ejemplo, en la lectura, en la música, en buenas amistades. También dicen que los debates con personas que no comparten nuestra misma idea, el debatir ideas, el entablarte en estas conversaciones acaloradas en el buen sentido. Esta dialéctica. Claro, desarrollan y ejercitan el músculo, el órgano biológico que es el cerebro, que nos ayudan a ahora sí que ejercitarlo para momentos de la vejez estar sanos. Es como el cuerpo, si te cuidas bien durante tu juventud, pues la vejez va a ser más llevadera de alguna forma. Entonces, buenas amistades, el hábito de leer, de estar siempre dispuesto a aprender. Una persona demasiado rígida intelectualmente, que ya no quiere aprender nada, está más propensa a envejecer más pronto, ¿verdad? Entonces, eso creo que son algunos consejos prácticos para lidiar con esto, ¿no? Sí, yo también quisiera añadir 2 o 3 más. Uno es, obviamente, el hábito del ejercicio. Es bueno hacer ejercicio. Pero también, por ejemplo, quiero añadir esto que sí considero vital, es la práctica de vivir en la presencia de Dios. Sí. Y no me refiero a morir e irte a la eternidad. O sea, no, sino simplemente practicar, Buenísimo. no una vida religiosa, pero sí, por ejemplo, la palabra de Dios dice, deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón, los anhelos de tu corazón. Nos encanta ese verso, pero qué difícil es a veces, qué difícil y qué padre es poder deleitarse, ¿no? Sí. O sea, es difícil porque estás ocupado, tienes cosas que hacer, tienes una agenda en el día, pero parte importante, no dice la Biblia que hagas todas tus actividades. La palabra de Dios dice, deleítate en el Señor. Sí, entonces, hay que aprender a deleitarnos en Dios. Y también, ahora, no solo es con música, como que hay gente que dice, es que qué aburrido, ¿no? Meterte en un cuarto y orar 3 horas o 2 horas y con pura música cristiana. No es eso únicamente. Es salir a correr con la presencia de Dios, es ir a caminar, es disfrutar, es ir a algún lugar donde te apartas y estás con el Señor, estás leyendo su palabra, estás alimentándote y te desconectas de un poquito de este mundo y de las tragedias o de lo trágico que es este mundo y empiezas también a alabarle y tener gratitud a Dios. Por lo que tienes, por lo que hay, por lo que está, porque creo yo que son prácticas de buenos hábitos. Claro. Sí. Y todo esto, ¿no? Entonces sí necesitamos prestar bastante atención y creo que vale la pena que podamos animarnos a salir del estanque de las problemáticas de salud mental. Creo que hay muchas cosas por las cuales debemos de estar motivados a atrevernos a vivir una vida diferente. Creo, sin lugar a dudas, y esto lo dije recientemente en una prédica ahí en la iglesia, creo que el 2021 va a ser un año bien interesante. Sí. Pero necesitamos estar preparados para vivir el 2021. Claro. Muchos sueños, muchos anhelos que quizá encajonaste cuando la pandemia llegó y pensaste nunca más volver a sacar de ese cajón, los vas a poder sacar en el 2021. Pero creo que antes de que esto termine, tienes que tomar la decisión de vivir una vida emocional y mentalmente diferente. Sí. El Evangelio tiene como propósito reconciliarnos con Dios.
Y cuando estamos en paz con Dios, sí, muchas cosas empiezan a cambiar. Buenísimo. Y creo que cuando estamos fuera del propósito de Dios y en enemistad con Dios, ¿verdad? También eso nos hace vivir intranquilos, nos hace vivir ansiosos, nos hace vivir con temor y en depresión. Claro. Muchos no lo disciernen porque ni siquiera toman en cuenta a Dios, pero mucho de la raíz de la ansiedad, el temor y la depresión que vivimos como humanidad tiene que ver en que estamos en enemistad con Dios. Sí. Y el Evangelio viene a reconciliar, Jesús viene a reconciliar, y cuando tenemos paz con Dios, muchas cosas van a cambiar, y entre eso, nuestra salud mental. No lo disciernen, pero saben que está ahí y no saben cómo llamarle. Claro. Ahora, Luis, acabas de decir algo muy, muy grueso. O sea, Jesús vino para restaurar, o sea, nuestra relación con Dios Padre, ¿no? O sea, Jesús vino, ese es el Evangelio, es la esencia del Evangelio, es el fundamento. Pero los efectos del Evangelio es, Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Una buena vida. O sea, no fuimos diseñados para una vida aburrida, una vida donde depresiva, una vida llena de ansiedad. Sé que hay temores, sé que hay situaciones, o sea, en el mundo tendrán aflicción, dijo Jesús, pero confíen en mí, yo he vencido al mundo. O sea, es parte de los efectos. Yo estoy en una buena relación con Dios, ¿verdad? Estoy viviendo el Evangelio, pero es inevitable también vivir la alegría, el gozo que Cristo Jesús me ha dado, ¿no? Sí. Y tener una buena vida no significa tener una vida sin problemas. Sí. ¿no? Ni autoimagen, una buena imagen. Sería un evangelio muy barato. Diluido, como lo llaman por ahí algunos, ¿no? Yes. Creo que una buena vida y vida abundante tiene que ver con tener la capacidad de afrontar las dificultades, ¿verdad? Con una mentalidad multifocal, ¿verdad? Con un dominio de las emociones, ¿verdad? Aprender a juzgar y a criticar mis pensamientos para aprender a que mis palabras y mis acciones sean bien meditadas, ¿verdad? Entonces, eso tiene que ver con la calidad de vida, ¿verdad? Wow. Y eso de los resultados del Evangelio me parece grandioso. Muy bien, pues ahí está. Te queremos animar, como siempre lo decimos al final del podcast, si a lo mejor tú te sientes identificado, tú estás pasando por algún estancamiento emocional o mental, busca ayuda. Creemos firmemente que el Señor tiene la capacidad de levantar tu vida. Hay un versículo en Juan 15:27, dice: les dejo un regalo, paz en la mente y en el corazón, y la paz que yo les doy es un regalo que el mundo no puede dar, así que no se angustien ni tengan miedo. Busca ayuda, y nuestra iglesia, ¿verdad? No lo hemos mencionado en ningún episodio, pero el Centro Cristiano Ágape seguramente tiene alguna manera en la cual te puede ayudar, puede favorecerte quizá en momentos de angustia, de problemáticas emocionales y mentales. ¿Y por qué, si no quieres que seamos un poquito más personales, si buscas ayuda, puedes dejarnos ahí un mensaje en cualquiera de nuestras redes sociales? Sí, creo que sería es bueno eso, cerrar este episodio con eso. Déjanos un mensaje, queremos saber cómo te sientes, si podemos orar por ti, ¿verdad? ¿Quieres platicar con alguien? Aquí estamos, es mejor, planteamos soluciones, pero también queremos ser parte de la solución y proponemos. Buenísimo, nos vemos la siguiente semana, nos vemos el próximo lunes. Esto fue Dialéctica Podcast. Suscríbete a todos nuestros canales. Hasta la próxima, que Dios te bendiga.